pregunta que surge es por qué es necesario discutir este tema. Entonces, primera parte de la presentación es despertar en el público la conciencia sobre la problemática en la elaboración de estimaciones en el desarrollo de software. Después, presentar el concepto de unidad de producto y de cómo aplicarla en la medición de software para planeamiento y monitoreo de la productividad en su desarrollo. Y por final, introducir el método de COSMIC para la medición del tamaño funcional y su papel en la generación de unidades de productos a partir de los requerimientos funcionales. Entonces, vamos a comenzar por lo más simple. Cuando una persona pide una estimación para que se haga un programa, que se haga una prueba de unidad en este programa, que sea una actividad de 12 horas, es bien posible que la estimación esté correcta. ¿Por qué eso? Porque es una actividad pequeña, la dificultad de hacer la estimación también es pequeña y el impacto de si esa estimación está errada, ella tiene un pequeño impacto también. Bien, entonces no hay problema porque es posible decomponer cualquier problema más grande en problemas menores y la estimación de problemas menores es fácil. Entonces la estimación de cosas mayores también es simple. Basta que se decomponga en sus partes elementares y se haga una estimación de cada parte, ¿no? Los escenarios en que la estimación del todo es más difícil y que los impactos de los errores es demasiado grande, no sería un problema y todo el mundo estaría feliz. Solo que pasa, ¿dónde es el fallo en esta lógica? No se puede identificar cuáles son estas actividades de 12 horas durante las fases iniciales del desarrollo, cuando se tiene un alcance definido en términos de macro funciones, en áreas funcionales y sistemas afectados. No se sabe cuáles son todos los programas, hay trabajo que no es una función de esta cantidad de programas, el nivel de información disponible nos permite usar una lógica de la estimación abajo hacia arriba como solución para los desafíos de la estimación. Sobre este tema, uno preguntó sobre no estimates. ¿Por qué estimar si al final del trabajo ya estoy seguro de la información de interés? Al final son apenas 15 o 30 días en un ambiente donde se hace uso de enfoques ágiles de desarrollo. Entonces, yo puedo aguardar 15 o 30 días para saber en lugar de simplemente creer. De forma igual, se puede decidir sobre los cambios que deben ser priorizados de entre los 20% de las demandas que consumen el 80% de los recursos. No, estas 20% ellas no tienen 15 o 30 días. Este 20% ellos son proyectos de 6 meses, un año, que se puede sin duda decomponer en ciclos de 15, 30 días. Solo que hay que decidir si debe priorizar un determinado proyecto u otro, y para que eso sea posible es necesario
tener una estimación de las inversiones necesarias para el proyecto como un todo, no solamente para un sprint, para una onda. Entonces, las decisiones ejecutivas de inversión, ellas deben ser justificadas a quien mantienen el gobierno de aquella organización. Entonces, ¿cómo hacer esto con no estimates? Es necesario proveer los ejecutivos con informaciones de la cantidad de horas hombre, de dólares, de pesos que es necesario hacer como inversión para que sea posible entregar aquel resultado, aquel proyecto. Entonces, este es el problema central de la estimación. Se necesita de una orden de grandeza, un costo, para cuando no se sabe todavía el alcance en términos específicos de ítems de proyecto, que cuando se tiene esta información de ítems de proyecto, se puede hacer la suma de abajo hacia arriba para el proyecto como un todo. Sin embargo, cuando no se sabe todavía esta información, no es posible hacer de esta forma. Entonces, es necesario algo como una unidad de producto. Este soy yo. Hace unos 20 años yo construí mi casa y en la oportunidad yo no tenía una cantidad ilimitada de dinero. Yo tenía un presupuesto disponible para hacer la construcción. Vea, no sabía todavía cuántos baños, cuántos comedores, cuál sería la planta de la construcción. No tenía eso todavía. Yo tenía una afición, quería una casa estilo Santa Fe, tenía una cierta cantidad de dinero y sabía cuánto era el costo medio de la construcción civil. Entonces, para cada metro cuadrado se tenía que hacer una inversión de 1.000, 2.000 reales para la construcción de la casa. Entonces, es verdad que es más caro construir un baño que un cuarto. Proporcionalmente, un baño que tiene la misma área de un cuarto, el baño es más caro. Solo que en este momento yo no sé todavía cuál es la cantidad de baño, cuál es la cantidad de cuarto. Yo necesito de una referencia de orden general para tomar decisiones. Entonces, lo importante en este momento es tener una información de nivel general. Bien, después que la casa quedó pronta, estaba hecha, ella tenía 300 metros cuadrados, la inversión fue de 150.000 dólares reales, solo para hacer una comparación en este webinar, y el costo por metro cuadrado fue de 500 dólares por metro cuadrado. Esta razón, esta productividad en la construcción de la casa, tiene como una apropiación indirecta de costos los pagos a los arquitectos, los pagos a los ingenieros, a la maestro de obra, al albañiles, ayudantes, los impuestos, tasas, aprobaciones, registros, diversos materiales, todo el costo que yo tuve con la construcción, ello está incluido en este 500 reales, dólares por metros cuadrados. Entonces, yo tuve una unidad de producto para la construcción civil. Algunos argumentan que el proceso de software es único
y está más allá de cualquier medición. Sin embargo, yo veo similitudes de este con la construcción civil en la escala industrial. Cada edificio es único, mismo que pueda compartir elementos arquitectónicos comunes en mayor o menor medida. El proceso de entrega de un inmueble involucra desde la concepción de un proyecto arquitectónico, pasando por varios proyectos de ingeniería, construcción y pruebas específicas, hasta la aceptación final por parte del propietario y la garantía de un periodo de transición. Cuando construí mi casa hace 20 años, utilicé la cantidad de metros cuadrados para eso. ¿Cuál sería la unidad de producto que cumple el papel de un factor de costo primario para la área de desarrollo de software? ¿Cuál sería la métrica que cumple el papel de unidad de producto para la planificación y seguimiento del desempeño en el desarrollo de software? Antes todavía de establecer esta unidad, es posible definir algunos requerimientos para tal unidad. Un primero es permitir aproximar o medir el tamaño del software a partir de sus requerimientos. Apoyar la estimación del esfuerzo o en la cuantificación del desempeño a partir de la perspectiva del usuario o dueño para fines de análisis de productividad. Ser independiente de desarrollo técnico y decisiones de implementación y permitir comparar la productividad entre las diferentes técnicas y tecnologías disponibles. Observe que este tipo de unidad no elimina la necesidad por otros tipos de métricas. Por ejemplo, análisis de eficiencia de diseño. Cuando se trabaja con los requisitos funcionales, los requerimientos del usuario, es posible producir diferentes diseños y estos diseños, ellos tienen diferentes cualidades técnicas de tiempo de respuesta, de usabilidad. Entonces, es necesario otras métricas para evaluar esta eficiencia del diseño, la mejora en el rendimiento del diseño, apoyo a ingeniería de requerimientos, apoyo a verificación y validación. Un ejemplo de métricas como esta es parte de la familia ISO/IEC 25000 o Software Product Quality Requirements and Evaluation de Square. Entonces, los tipos de requerimientos, ellos pueden ser divididos en dos tipos. Considerando las características deseadas para esta unidad de producto, para la producción de software, se debe considerar como objetivo de medición los requerimientos funcionales, porque esos son requerimientos que están específicamente asociados a una tarea o servicio del usuario y describe lo que el software debe hacer independientemente de cómo lo haga, cosa que no se sabe cuando se desea estimar en el nivel táctico y estratégico como se discute aquí. Son requerimientos que describen la manipulación y movimiento de datos por medio de la transferencia, transformación, almacenamiento y recuperación de datos. Como comentado, esos no son los únicos tipos de requerimientos para el software. Existen los requerimientos no funcionales que cubren cualquier otro tipo de requerimiento o de restricción de orden general para el producto. Son restricciones cuanto al ambiente, restricciones cuanto a la organización, restricciones cuanto a la implementación y restricciones cuanto a la calidad. Entonces, por ejemplo,
los requerimientos funcionales. A ellos no importa si el desarrollo es hecho en Java o es hecho en PHP. Sin embargo, es posible haber un requerimiento no funcional que tiene esta especificación. Hay que desarrollar el software en Java. Se puede haber un requerimiento no funcional que el tiempo de respuesta no debe ser superior a 10 segundos. Entonces, son los dos tipos de requerimientos. Para los objetivos que comentamos en la apertura del webinar, los requerimientos funcionales son aquellos adecuados a considerar en la medición. ¿Y dónde es que viven estos requerimientos? Cuando se hace una evaluación de estos requerimientos, se puede trabajar con artefactos de pre-implementación o post-implementación. Cuando se hace un planeamiento, por supuesto, se trabaja con artefactos pre-implementación. Cuando se evalúa el desempeño, se trabaja con los artefactos post-implementación. Entonces, artefactos pre-implementación son artefactos con la definición de los requerimientos, artefactos con la decomposición funcional de los requerimientos, artefactos con modelos de datos, análisis de datos y artefactos post-implementación son programas, procedimientos y manuales operacionales, artefactos de almacenamiento físico de los datos. Una cosa muy importante y que Cosmic él trata de manera muy elegante es la relación entre los requerimientos funcionales y no funcionales a lo largo del desarrollo. Hay en una primera versión de los requerimientos algunos que son requerimientos funcionales y otros no funcionales. Cuando se avanza, se evoluciona en la línea del tiempo del proyecto, algunos de estos requerimientos no funcionales, ellos pueden ser especificados como requerimientos funcionales. Entonces, por ejemplo, tenemos un requerimiento de tiempo de respuesta medio en horarios de pico, no debe exceder 10 segundos. Este requerimiento, él fue evolucionado y se transformó. Él ahora es necesario proveer datos externos en tiempo real, es necesario monitorar y reportar tiempo medio de respuesta. Estos son requisitos funcionales que evolucionaron de requisitos no funcionales. Y algunos requisitos, ellos son intrínsecamente no funcionales. Un equipo apropiado, parte del software es escrito en un lenguaje de bajo nivel para garantizar el desempeño. Otro ejemplo, la disponibilidad debe aumentar en 10% en relación a la media anual pasada. Entonces, inicialmente era un requerimiento no funcional y evolucionó para un requisito funcional de habilitar el cambio rápido de procesamiento para un procesador alternativo sin interrupción del servicio. Sin embargo, es necesario todavía un requisito no funcional, que es tener un procesador alternativo operando en hot standby. Bien, una solución posible, entonces, para medir y hacer estimaciones basadas en esta medida, en indicadores de productividad, como hice con mi casa, es contar requerimientos, un requerimiento, 2 requerimientos, 3 requerimientos. Solo que pasa, los requerimientos ellos son diferentes. Hay requerimientos más gordos, hay requerimientos más magros. Yo cojo un riesgo
de tratar naranjas con bananas, comparar naranjas con bananas. Entonces, la hizo en un consorcio con IS, ellos definieron el ISO IS 14143, que define los principios generales de la medición del tamaño funcional. Y esta norma, ella tiene algunas hijas, algunas métricas que observan, que obedecen la prescripción de ISO y 14143, y de ellas COSMIC es la más moderna, es la que tiene una mayor flexibilidad de uso, principalmente en esta transición de requerimientos funcionales para requerimientos no funcionales. Este tipo de evolución es natural cuando se trabaja con el método de COSMIC. Entonces, COSMIC es una segunda generación de métodos de medición del tamaño funcional. Ofrece un nivel de confiabilidad compatible con todos los tipos de software, es accesible al público y el acceso a su documentación no tiene costo. El método tiene un reconocimiento total de la ISO, su proyecto es simple y posee una base conceptual compatible con la ingeniería de software moderna. Los métodos anteriores no siempre tienen una aplicación amplia o suficiente para atender a las necesidades del mercado, o funcionan apenas con acceso restringido. La planeación y medición del desempeño tiene una mayor exactitud y además el método tiene la habilidad de capturar el tamaño a partir de múltiples perspectivas. Entonces, es posible usar el método de COSMIC cuando se desarrolla software en la camada de aplicación. En un mismo proyecto hay que hacer cambios en un software de infraestructura de soporte, y mismo que un driver, por ejemplo, un caja bancario automático, hay un driver que tenga que ser desarrollado, se puede en un mismo proyecto incluir las mediciones de diferentes camadas, como no es posible hacer con otros métodos de medición. Entonces, una visión general del método. Primero insumo, primera entrada para la medición son los objetivos de la medición. Toda medición depende de los objetivos que la motivaron. Por ejemplo, la medición del área de una edificación en metros cuadrados, ella es hecha de cierta forma. Si el objetivo es poner el piso, o de otra, si se pretende calcular cuánto hierro es necesario para la elaboración de la losa de concreto. Por lo anterior, el primer insumo en la medición del tamaño funcional usando el método de COSMIC es su objetivo. Entonces, diferentes objetivos pueden tener diferentes mediciones. Y el segundo insumo son los requerimientos funcionales. El objeto de la medición son los requerimientos funcionales. Cuando se trata de una función, se debe considerar su usuario y que los requerimientos funcionales describen lo que el software debe hacer para sus usuarios. Ellos son los destinatarios y remitientes de los datos del software que está siendo medido. Teniendo el usuario como referencia, la medición debe desconsiderar aspectos técnicos o de calidad que influyen en cómo se mide el software. Por esto, la función es relativa al proceso de información
que el software debe ejecutar para sus usuarios. Entonces, el método trabaja con los requerimientos funcionales y con el propósito para aquella medición. ¿Y qué es el método? El método consiste en un conjunto de modelos, principios, reglas y procedimientos que se aplican a los insumos mencionados anteriormente. Todo esto con el propósito de generar el valor de una magnitud, en el caso, la cantidad de funcionalidad. Y el resultado es la medición de una cantidad de funcionalidad expresada en puntos de función cósmica. Entonces, yo tengo el propósito de la medición, yo tengo los requerimientos, yo tengo un conjunto de modelos, principios, reglas y procesos, y el producto es una cantidad de puntos de función cósmica. Bien, el método él tiene 3 fases. La medición es muy simple. En la fase de estrategia se describe el contexto en cual el software es adicionado de acuerdo con el objetivo de la medición. Por ejemplo, en el escenario que comenté antes, es posible que haya el desarrollo de una aplicación, el mantenimiento de una infraestructura de soporte y el desarrollo de un driver. Estos tienen esta decisión de cuáles son las camadas que se considera en la medición a lo largo de esta estrategia de medición. Además, delimita el software a ser medido y el usuario externo, siendo que el usuario no es necesariamente una persona. La siguiente fase, el mapeo de medición, identifica los procesos en aquel contexto. Entonces, en la camada de aplicación hay un proceso para incluir un cliente, adicionar un cliente, para dar baja en un cliente. En la camada de infraestructura hay el cambio de un servicio y así por delante. Entonces, en la fase de mapeo, se identifican los procesos en aquel contexto. En cada proceso son identificados movimientos de datos y finalmente en la fase de medición tiene por objetivo consolidar los movimientos identificados considerando el equivalente a un punto de función cósmica para cada movimiento de datos identificado. Entonces, yo tengo la fase de estrategia que define un modelo de contexto donde el software es medido, la fase de mapeo donde se crea, los requerimientos, ellos tienen diferentes formas, es como si se colocase estos requerimientos en un estándar para que ellos puedan ser medidos. Y la fase de medición es donde efectivamente se hace la medición. Algunos conceptos relevantes para que la cosa sea más material. Hay una segregación de qué es usuario y de qué es software. Entonces, cuando se hace medición, es importante identificar quién son los usuarios. Usuarios son aquellos que son fuentes o destinos de datos. No es necesario que los usuarios sean una persona, un ser humano. Pues es posible que un usuario sea una otra aplicación, por ejemplo, que recibe o envía datos para otra aplicación. Hay el concepto de frontera, que es o que separa, es una interfaz conceptual entre el mundo del usuario, el mundo interno del software, y los conceptos de movimientos, que son los componentes funcionales básicos de la medición. Entonces, en una transacción,
yo tengo entradas, que son movimientos de datos del usuario para la aplicación, salidas, que son movimientos de datos de la aplicación para el usuario, lecturas, donde el software lee datos de algún almacenamiento, un archivo, por ejemplo, y grabaciones, donde el software graba a los datos. Entonces, en términos prácticos, imaginen la pantalla donde el usuario hace un pedido. Yo tengo los datos de pedidos que los usuarios hacen una entrada para el sistema, los ítems del pedido. Entonces, hay dos movimientos. Para cada movimiento, yo tengo un punto de función cósmica. Entonces, un punto de función cósmica, dos puntos de función cósmica. El proceso, él lee datos de cliente, él lee datos de producto, él graba datos de pedido, graba datos de ítem de pedidos y, por lo fin, envía una confirmación de lo pedido para el usuario. Entonces, acá yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de función cósmica. En este punto surge una pregunta muy relevante. Si el objetivo es estimar cuando todavía no conocen los detalles de la solución, ¿cómo se pueden identificar estas transferencias de datos en los momentos iniciales? La respuesta es que no se puede. Antes de estimar el esfuerzo o el plazo, se debe aproximarse al tamaño. Para eso, se debe reconocer cuál es el factor de escala más apropiado. Entonces, es posible utilizar factores de escala. Hay números disponibles en la literatura, mas el mejor es que la organización ella tenga sus datos propios. Por ejemplo, en un momento bien en inicio del proyecto, yo no tengo todavía una visión concreta de la solución. Sin embargo, yo conozco conceptos de negocio preexistentes y sobre los cuales ya se sabe que hay necesidad de mantener y recuperar. Así, solo hay información sobre el dominio del problema. El alcance todavía está definido en términos de macroprocesos y áreas funcionales. Entonces, estos elementos, yo puedo identificarlos. Y puedo utilizar una correlación. Para cada concepto como ese, yo tengo en media 50 movimientos de datos. Basado en esta relación, yo tengo cómo hacer una medición inicial. En otro momento posterior, cuando ya se tiene información sobre los procesos que la solución tiene que incluir, es posible hacer una evaluación muy parecida, solo que al invés de considerar los conceptos, se trabaja con los procesos. Entonces, yo tengo 5 procesos y para cada proceso yo tengo el equivalente a 20 movimientos. Entonces, es posible hacer aproximaciones de tamaño y al final hacer una medición completa. Al final yo ya sé cuáles son los movimientos, yo ya sé cuáles son los requisitos no funcionales que evolucionaron para requisitos funcionales y con la medición final es posible evaluar el desempeño por la relación entre la cantidad de horas invertidas y la cantidad de puntos de función cósmica medidos. Es posible reevaluar los indicadores de productividad para que pasen a incluir el desempeño de los proyectos cuando terminan y reevaluar la cantidad de puntos de función cósmica que corresponden en promedio a procesos y conceptos de negocio. Entonces, es un ciclo que
Utilizo una aproximación, al final hago una medición y esta medición es un medio de tener mejores indicadores en próximos proyectos. Entonces acá yo tengo informaciones de datos de benchmarking. Yo tengo, por ejemplo, un proyecto que se aproximó el tamaño en 150 puntos de función cósmica. Una cosa que es muy importante, sea con el uso del Cosmic o no, es tener en perspectiva que toda estimación es una probabilidad. El principal error que uno hace al estimar es tener en perspectiva que no es una probabilidad, tener que la estimativa está correcta. La estimación, ella no es una certitud, ella es una probabilidad. Entonces, hay mucha confusión sobre lo que es una estimación. Algunos confunden este asunto con una profecía. Cuando a partir de la información incompleta, alguien manifiesta una cantidad de horas hombre, un plazo que no está asociado a un intervalo, a una probabilidad, él no está generando una estimación, él está dando una profecía. Hacer profecías requieren un toque divino. Hacer estimaciones solo necesita datos y técnicas. Entonces, en este dato de benchmarks, ¿qué es posible hacer? Yo tengo una estimación de un proyecto con 150 puntos de función cósmica, un esfuerzo de 7 horas hombre por Cosmic Function Point, por punto de función cósmica, y los datos de benchmark, ellos me dicen que esta productividad, ella tiene 8%, menos de 8%, de probabilidad de se confirmar. Entonces, la decisión si esta estimación de 1000 horas es algo viable, si es sencillo utilizar una estimación de 1000 horas para un proyecto con una aproximación de tamaño de 150 puntos de función, no es más una profecía. Usted tiene cómo evaluar con los datos de benchmark, datos externos, cuál es la probabilidad de eso acontecer. Entonces, solo para comentar acá en la línea horizontal, yo tengo los rangos de productividad. Hay proyectos con 2 horas por punto de función cósmica. Hay proyectos con 35, proyectos con 66. Y acá yo tengo la probabilidad de 0 a 100%. Entonces, en esta línea de 50%, yo tengo cerca de 30 puntos de función, o sea, hay 50% de probabilidad de sobreestimar y 50% de probabilidad de subestimar. Esta es una información muy importante. Ahora, es muy importante que se conozca a sí mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Estaba escrito en el oráculo de Delphi. Entonces, además de las referencias externas promovidas por organizaciones que proporcionan datos de benchmarking, datos internos tienen aún más valor en las estimaciones de producción de software, ya que ellos reflejan con mayor precisión las condiciones locales. Entonces, por ejemplo, esta línea es cada punto es un proyecto. Acá yo tengo en la línea horizontal la cantidad de puntos de función cósmica. En la línea vertical
yo tengo la cantidad de horas hombre y acá una tendencia, cuál es la proyección de productividad, cantidad de horas hombre por punto de función cósmica para hacer una estimación. Entonces, cuando se empieza a trabajar con métricas, se empieza a trabajar con una unidad de producto, se puede hacer una evaluación de productividad, tanto en tiempo de planeamiento, cuanto en tiempo de seguimiento, con una perspectiva del mercado, con datos de benchmark, cuanto con una perspectiva interna. Yo estoy seguro de muy pocas cosas en mi vida. Sin embargo, de algo yo estoy muy seguro. Es sobre la diferencia de las respuestas para la siguiente pregunta. ¿Por qué me pide 5.000 horas hombre para el proyecto y no 2.000 horas hombre? Una respuesta es porque lo sé. Otra es porque solo hay un 2% de probabilidad de entregar el proyecto de este tamaño con 2.000 horas hombre, de acuerdo con nuestros datos históricos, y no hay un proyecto en la base de datos internacional de benchmark que indique esto como algo posible. Entonces, este fue el tema sobre, me pidieron para hacer una exposición. El tema es muy amplio. Procuré hacer un resumen que se pueda expor en 45, 50 minutos. Y ahora tenemos un tiempo para hacer discusiones, ¿verdad, Roberto? Entonces, si alguien quiere colocar algún tema, alguna punta, estoy a disposición y les agradezco por la atención. Ana Loyo, ¿alguna bibliografía en que possamos consultar más sobre Cosmic? Sí, hay dos libros, voy a colocar los nombres en el chat, que son referencias muy sencillas sobre el tema. Ahora, una cosa importante es que toda la documentación del método, ella está disponible sin costo en este sitio. Déjame confirmar aquí, só un momento. Entonces, en este sitio, ustedes tienen material, referencias, datos de benchmark sobre Cosmic. Creo que libros también ellos tienen información sobre los libros. Voy a colocar en este chat la referencia que yo utilizo sobre el tema. Mas es importante colocar que en términos de la documentación del método, está en el portal, hay contenido bastante rico. El método, vamos, entonces, Ana Loyo, después me voy a poner acá el nombre de los libros. El método, Abel Mendiola,
El método es para usarse por personas expertas. A ver, es posible utilizar el método con guidelines. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una estimación en momentos donde no se sabe todavía cuáles son los movimientos de datos, los objetos que se identifican son conceptos de negocio, son procesos funcionales. Y se puede utilizar tablas. Procesos de este tipo, en media, él tiene 20 movimientos. Procesos de este tipo, en media, tienen 30 movimientos. Entonces, para hacer una aproximación, no es necesario un conocimiento muy profundo del método. Para hacer una medición, es necesario que la persona tenga un entrenamiento de 16 horas sobre las reglas, los procedimientos, los principios de la medición. Sin embargo, es un método muy simple de utilizar. Hay una certificación de Foundation Level que se puede hacer también. Entonces, Abel, respondí a su pregunta. Eduardo González. Básicamente, el pronóstico de los requerimientos estimados son basados en el análisis de benchmarking. Eduardo, no recomiendo que utilice los datos de benchmarking para hacer pronósticos. Recomiendo el uso de los datos de benchmark como una prueba de realidad. Los mejores números son los números que usted tiene en su organización, en sus procesos. Entonces, si su empresa, su organización, ella ya tiene proyectos realizados, es posible hacer una medición retrospectiva, hacer la recolecta de los horas hombre que se hizo inversión y derivar una cantidad de horas hombre por punto de función a partir de los datos de su organización. Entonces, yo no recomiendo el pronóstico basado en el análisis de benchmarking. Recomiendo los datos de benchmark para un teste de realidad. Los analistas, ellos tienen una tendencia de ser optimistas. Entonces, los datos de benchmarking, ellos proveen un teste de realidad. Eduardo, entonces ya abordé. Eduardo, Daniela Hernández. Si la estimación se hace por punto de caso de uso, ¿puedo basarme en Cosmic? Sí, puede. Hay, sin embargo, un promedio que hay que se hacer. Entonces, se puede establecer en su organización un de para, una relación. Para cada punto de uso, de caso de uso, yo tengo una cantidad de puntos de Cosmic. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso si yo ya trabajo con puntos de caso de uso? Punto de caso de uso no es un estándar. Cuando se trabaja con puntos de caso de uso en organización A y puntos de caso de uso en organización B, el mismo desarrollo puede tener medición completamente diferentes, dependiendo de cómo se hace la especificación. Entonces, es posible hacer una convivencia de los puntos de caso de uso para los puntos de Cosmic, solo que la aplicación de esta convivencia es local, es de la misma organización. Entonces, Daniela Venceslau Nava, lugar en donde se puede tomar la capacitación de Cosmic. Mi empresa, ella provee este tipo de entrenamiento. Solo no sé si puedo comentar sobre ese tema acá,
pregunto al organizador, al moderador, si no hay problema de comentar sobre eso. Tenemos entrenamientos presenciales y la distancia, y no sé todavía si habrá algún entrenamiento en conjunto con SG. Entonces pregunto al moderador si él tiene alguna cosa sobre este tema. Si la estimación, lugar, Wenceslao. Después de Wenceslao, Luis Llamas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas contra una metodología PSP-TSP? Bien, estoy haciendo una estimación en un nivel estratégico. Yo tengo varias demandas, un número de demandas del negocio. Es necesario hacer una priorización, es necesario hacer una estimación para que sea uno de los insumos de la priorización. Yo veo que el PSP, TSP, es un proceso de desarrollo. Son cosas que no son, una no excluye a otra. Luis Llanes, ¿se puede aplicar casos de uso en el método COSMIC? Por supuesto, el método COSMIC él puede trabajar con cualquier tipo de especificación funcional. Los casos de uso, ¿qué es que los casos de uso describen? Ellos describen cuando el usuario interactúa, el actor interactúa con el caso de uso. Entonces, cuando el actor provee datos para el caso de uso, es una entrada. Cuando el sistema él provee datos para el actor, es una salida. El caso de uso él debe describir cuáles son los datos que son grabados, cuáles son los datos que son recuperados. Entonces, es casi que un mapeamiento de un para uno. Si yo no consigo hacer una medición con casos de uso, cuanto más los casos de uso serán utilizados por el profesional de arquitectura para definir los componentes de la solución. Entonces, por supuesto, es posible trabajar no solo con casos de usos, sin embargo, también con historias de usuario. Luis Raquel Montenegro, ¿existe alguna métrica que indique el porcentaje de tiempo que toma calcular los CFP dentro de un proyecto? Vea, Raquel, el trabajo de medición es una sobrecarga mínima en el proyecto. Es cosa de un 2% del trabajo total. En verdad, todo el esfuerzo de medición no se puede ser superior a 2% del total del proyecto. Saúl, sitios web donde se pueden obtener datos de benchmarking. Saúl, esta es la organización. Usted se cadastra en este sitio. Usted tiene como si fuera una cantidad de créditos. Una cantidad de créditos. Y con este créditos usted puede hacer la consulta de algunos datos. Este es la dirección. Acá está. O libro que alguien me preguntó sobre los libros. Recomiendo en primero leer al manual, porque la documentación es muy completa, es muy amplia.
Entonces, este es uno de los libros. El autor es un maestro sobre el tema. Este es uno de ellos. Y este otro libro, él es de una versión más antigua. Creo que esta es la mejor referencia. Solo un momento, me voy a recuperar el nombre del otro libro. No estoy encontrando acá. ¿Más alguna pregunta, señores y señoras, por supuesto? Roberto, ¿quieres pegar el micrófono? Carlos, parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por haber asistido al webinar. Y pues bueno, les tenemos al Dev Day for Women. Ya tenemos sede, que será el almacén aquí en la Ciudad de México. Se va a realizar el 23 de septiembre. Entonces, bueno, ahí está la página. Les voy a mandar el link para que puedan acceder al sitio. Ahí están todos los links que les voy a compartir. Bueno, ahí los invitamos al Dev Day for Women. Ya saben, el almacén, 23 de septiembre. Y pues bueno, se pueden registrar ahí en la página. También los invitamos al Agile Fest, que se va a realizar el 23, 24 y 25 de septiembre. Hay un preregistro, ahí se los puse en el chat para que puedan llenar ese registro. Y si lo llenan, pues bueno, antes del 17 de septiembre pueden obtener un 25% de descuento. Y pues bueno, ahí están las fechas, 23, 24 y 25 de septiembre. Pues bueno, en cuanto a cursos, pues bueno, seguimos ofreciéndoles el desarrollo de apps nativas en iOS. Sigue el mismo precio, ahí está el link para que ya lo puedan adquirir. Y pues bueno, va a estar disponible muy pronto. Otro curso que también estamos ofreciendo es el de desarrollo de web apps móviles, igual con el mismo costo. Y pues bueno, ahí está la liga para que puedan adquirirlo. Y todo el material va a estar disponible muy pronto. El curso que bueno ya está listo en nuestros sitios es de desarrollo de apps nativas en Android. Tiene un mismo costo de 1,900 pesos. Esto no incluye IVA. Y pues bueno, ahí está la liga para que lo quieran adquirir. Este curso es impartido por Adrián Catalán, desarrollador certificado por Google. Y pues bueno, ahí está para quienes se interesen en desarrollar aplicaciones en Android. En SG Talentos hay vacantes disponibles. Ahí también les pasé la liga en el chat para que puedan revisar todas las vacantes que tenemos. Y pues bueno, en SG Virtual ya están las votaciones, ya empezaron las votaciones de las propuestas. Simplemente accedan al link que les comparto, sg.com.mx/SG Virtual. La fecha límite de votación es 25 de septiembre para que voten por sus propuestas favoritas. Y pues bueno, ahí difundan sobre el evento, sobre sus propuestas y pues por supuesto voten, ¿no? Y pues también los invitamos como sede virtual. Si quieren participar en SG Virtual, pueden hacerlo también como sede virtual. Y esto pasa pues en organizaciones, universidades y espacios de coworking, que pues bueno, todas las personas se juntan para ver SG Virtual. Si quieren participar como sede virtual,
escríbanos eventos@sg.com.mx o pueden acceder ahí a la liga que les puse en el chat, para que puedan postular su sede virtual. Y pues bueno, los invitamos al próximo webinar, que es AngularJS, Framework y estilo de código. Ahí también les dejé el link para que se puedan ir registrando. Bueno, va a ser el 23 de septiembre. Pues la próxima semana es el 16 es Innovil, no tenemos webinar, pero pues el próximo es el 23 y pues es AngularJS. Y pues bueno, Carlos, de nuevo muchas gracias y gracias a todos por asistir.